¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y también por Virtual Televisión. Siempre, como todos los fines de semana, pues tenemos nuestra cita ineludible con el mundo, gracias a la magia de la autopista de la información Internet que nos permite ubicarnos a nivel internacional. Y en esta ocasión, pues no podía ser de otra manera. Abordando la política peruana, tenemos para ello un invitado que es un candidato al Congreso de la República del Perú. Como ustedes saben, en abril próximo pues tendremos elecciones aquí en Perú y qué mejor que abordar la temática de la salud pública, ya que este candidato pues es especialista en salud pública, es el doctor Carlos Vela, y para ello contamos con invitados especiales directamente desde Nueva York, Eladia Montañez, y desde Colombia, la Wanda dos Santos. Ella es brasilera, pero reside en Colombia. Bien, inicialmente, para comenzar, pues qué mejor que escuchar las palabras del doctor Carlos Vela, candidato, repito, al Congreso de la República, que nos diga cómo así un médico se atreve a ingresar en la política, cuáles son las razones fundamentales por las cuales él decide esta elección de dejar su vida pública tranquila quizás y introducirse a una temática tan polémica como es la política en el Perú de los últimos tiempos. Y bueno, agradecerte, Jorge, a Eladia y a la Wanda por la oportunidad de poder intercambiar ideas respecto de la especialidad que yo tengo, que es la de la salud pública. Y bueno, y a tu pregunta, efectivamente, pues estamos viviendo un momento muy singular que de alguna manera recoge toda la experiencia que en los últimos 22 años de mi trayectoria profesional yo he venido desarrollando, ¿no? Que es el contacto con las enfermedades infecciosas. Yo tengo una maestría en Cayetano Heredia, en infectología. Tengo un doctorado en salud pública y además soy médico geriatra. Así que dedicado, por supuesto, durante toda mi trayectoria profesional, no solamente a la atención médica en mi hospital, sino también a la participación académica en temas de salud pública. Y ahora, en el Perú, para nadie es un secreto que la situación que estamos viviendo, pues tiene matices comunes a mi área de experiencia, y esto obliga a la gente o a los profesionales y académicos que estamos pues en este rubro a ejercer una participación mucho más activa, a buscar estos espacios de representación, como el Congreso de la República, para transmitir la voz de los que no son escuchados, para transmitir la voz de los familiares, de los pacientes que se infectan, para transmitir la voz de la gente que siente que no solamente sus autoridades regionales, sino el Congreso o el Ejecutivo le han dado la espalda, ¿no? Así que creo que hay un compromiso y un desafío, ¿no? De recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, que debe ser una política mucho más tecnocrática, académica, y que no responda, pues como hemos visto, a intentos o reacciones poco técnicas, desesperadas y algunas veces incluso controversiales que se han generado en la respuesta a esta pandemia, ¿no? Así que a tu pregunta, yo creo que son desafíos diferentes en momentos distintos de la trayectoria profesional de cada individuo, y yo creo que ahora hay que ponerse la camiseta y tratar de hacer frente pues a esta circunstancia con las herramientas que la experiencia y el conocimiento de la medicina nos otorga, ¿no? Bueno, dentro de la temática que usted domina, que es la salud pública, pues tenemos algunas experiencias, testimonios de vida que conmueven, y vamos a aprovechar de que ese testimonio está presente dentro de la personalidad de Eladia Montañez. Ella ha superado el cuadro de coronavirus, ¿no? Y bueno, con esa experiencia, me gustaría que Eladia pues, le plantee tal vez alguna inquietud al respecto ante una temática tan preocupante para la humanidad como es el COVID-19. Eladia, tus saludos desde Nueva York.
Primeramente, mi saludo para nuestros oyentes y para los que nos ven en este programa que, digamos, marca la diferencia, porque hablando de salud, vamos a estar con la sonrisa, tratando, como bien me imagino que lo sabe el doctor Vela, que eso, the laughter is the laughter en inglés, que dice, ¿no? Reír y reír es salud. Entonces, estábamos hablando del COVID. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Vela después de lo que voy a explicar. Yo viví el COVID. Fui una de las primeras y aquí en Nueva York. Yo quiero hablar en honor a la verdad, lo que a mí me pasó. Personalmente, por supuesto, es terrible porque te falta el oxígeno. Es muy doloroso, lo conté en una revista que me hicieron una entrevista y siempre, a pesar de que estaba yo en esa sala, no perdí la sonrisa. Y eso parecía que les extrañaba a los que estaban atendiendo, porque cuando me detectan, me hacen el hisopado y dicen positiva. Yo vi una bandada de como ángeles celestes y brillantes. No sé de dónde aparecieron y de inmediato me llevaron a uno, a otro lugar, una asistencia. Bueno, así es como asisten aquí, hasta donde cuando uno va, el médico, la enfermera, todo el personal de salud es empática 100%. Por supuesto, debe haber algunos que no son, siempre hay en la Villa del Señor. Y cuando ya estuve en la sala, igual. Yo estuve 7 días con el respirador. Y estar con el respirador, yo soy de la zona andina, donde el oxígeno, pues dice, te falta el oxígeno, pero es el aire puro y está, a pesar que soy de zona minera, está contaminado, pero siempre existe ese, que yo pienso que Perú es un país privilegiado. Y yo pedía y no sé cómo se enteran por las redes sociales, en el mundo se enteran que yo estoy con el COVID. Y todo el mundo, por su religión, todos oraban, testigos de Jehová, evangelistas, amigos ateos también tengo, así que todos, no sé a quién pedían, y parecía que yo sentía, pero esos 7 días estaba con es otro tipo de respirador, porque hay uno, el doctor debe saber que uno es el más sencillo, el otro es más complicado, en fin. Pero yo, por un lado me estaban ahogando y por el otro lado, yo sentía así. Es terrorífico. No te duele, pero quitarte el aire es como que te estuvieran ahogando. O sea, eso es terrible. Ya habían pasado los 7 días y los informes le iban dando a mi hija y ya decían, bueno, en cuanto más le falte la respiración, vamos de repente al entubado, así, o sea, comentando en mi estado de salud. Y ya habían pasado los 7 días, me acuerdo que era viernes, sábado santo, creo que, porque entonces, yo ya no resistía. Claro, me quitaban para tomar las pastillas, pero todo era con, ¿cómo se llama? El doctor me puede dar el nombre que te ponen tantas agujas y la verdad que yo no, y para comer pero no tenía ni apetito. Tratamiento intravenoso es lo que estaba recibiendo probablemente con antibióticos de muy amplio espectro, que es lo que se trabaja en estos casos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y es así, entonces ya, pero yo tenía 2 cosas. Yo creo en la ciencia
los seres humanos porque para eso estudian, pero también tenía fe. Yo tenía fe en un Dios que yo confío y también en la ciencia. Entonces yo le pedía que les diera sabiduría a todos, es personal de limpieza. Yo la verdad no sé, digo, yo no soy la reina de España, soy una persona común y corriente y encima hispana, porque yo en las noticias, es así como los medios de comunicación, tratamos de decir en honor a la verdad. Nuestro programa se caracteriza por eso. La verdad y bueno, y la alegría que ponemos, ¿no? Porque ante todos también quiero decir que somos voluntarios, no, pero con mucho cariño. Entonces me quitan y yo el sábado dije, bueno, Dios, si tú me diste la vida, quítamela, pero yo no resisto más. Yo no resisto, ya esto es basta, suficiente. Y el domingo de Pascua vinieron temprano, me quitaron el respirador y me dijeron ahora a respirar por ti sola. Por supuesto, todo en inglés, pero también inglés, hay traductores. Yo la verdad, de eso no puedo. Y la que dirige, como la alcaldesa, digamos acá, la secretaria ejecutiva, es una mujer. O sea, yo supongo que ella estaba al tanto, era la autoridad. Y ese día me quitaron y ese día fue donde parecía que había resucitado y la segunda vida. Y por algo debo estar para contar o me preguntan. Lo que pienso yo, le quiero preguntar al doctor, veo que hay muchos extremos. Yo cuando salí del hospital, yo ni cuando entré ni cuando salí, no vi llantos, no vi cadáveres, no vi desesperación, no vi. Si yo lo hubiera visto, diría yo lo vi. No vi. Todos, sí, preocupados, pero yo no vi. Y éramos 4, yo y otros 2 hispanos también, ¿no? Y de Perú. La que peor salió fui yo, digamos, ¿no? Porque el otro le dieron respirador en la casa, yo también con respirador para la casa, y el otro compatriota salió caminando, por supuesto, estaba mejor que nosotros. Así que lo que sí pienso que a veces hay los extremos y no están tomando en cuenta, me parece, le quiero preguntar al doctor, ¿qué haría en salud mental? Porque cuando la televisión nos dice cosas, entonces todos se desesperan, muestran noticias, entonces la gente se desespera, no sabe qué hacer, está como se dice, en un saltimbanqui. Y yo cuando salí, por supuesto, salí con oxígeno todavía en la casa durante 2 meses. Todavía tengo algunas secuelas. Y cuando escucho hablar a la gente, uno dice, no, no mires, no hagas. El otro, sí, mira, sí haga. Entonces, hay unos extremos y no hay nadie quien equilibre. Y esta salud mental está incorporado mucho y se va incorporando cada día en todos los países. Por ejemplo, si hablamos del exterior, por ejemplo, no lo conocen muchos médicos, ojo, hasta se burlan cuando se habla del síndrome de Ulises, que es el síndrome que sufren los migrantes, que por supuesto la migración interna también el provinciano cuando sale sufre. Y en una pandemia, por supuesto, es peor. Pues entonces, yo lo que quisiera preguntarle al doctor, porque sé que él trabaja mucho, es voluntario, conoce mucho, como lo hacemos nosotros, muchísimo, en salud mental.
¿qué se podría hacer? ¿Cuál sería en este momento de la pandemia? Porque parece que nadie se está ocupando de eso. Entonces, y no nos habla, por ejemplo, un médico sí nos va a decir, bueno, vas a tomar esto, esta pastilla, esto es bueno para una cosa, esto para el otro, o bueno, te va a calmar. Pero no hay otra persona que calme la ansiedad. No hay otra persona que te dé, que diga, bueno, cubre, o sea, en salud mental está muy abandonado, en todo. Y si hablamos de otras formas, pues como he trabajado casi en todo el parte del Perú, he visto sobre nutrición. Entonces, eso quisiera preguntarle, pero como post-COVID, y hoy en día, en el lugar donde yo vivo, la gente, unos con máscara, otros, o sea, ponen a la decisión de la persona. Por supuesto, uno es precavido, ¿no? La distancia y con la máscara y para prevenir. Y porque en otros temas, pienso que el doctor, y bueno, es geriatra el doctor, preocupado por nuestros mayores, ¿no? Bueno, yo que ya estoy bordeando por los 70 y tantos, así que de repente si entra de congresista va a ser, si es que regreso a Perú. Así que, ¿cómo encararía esto de salud mental en estos momentos? ¿O qué es lo que podría hacer? Porque también nos falta un poco mucho en salud mental. Sí, gracias, Eladia. En realidad, tu testimonio de vida es el reflejo de lo que muchos pacientes que han tenido la enfermedad nos han relatado. Yo tal vez veo con una sensación de paradoja como una peruana como tú, que estás en otro país, has tenido la opción de recibir un tratamiento integral, un tratamiento empático, un tratamiento humano en el espacio en el que te tocó estar por la enfermedad. Y nosotros aquí, lamentablemente, tenemos que sufrir las consecuencias de una improvisación en nuestro sistema de salud que ha dejado a muchos peruanos sin la posibilidad de una cama UCI, sobre todo personas adultas mayores, ya que has tocado el tema, que no han podido acceder a un ventilador mecánico, a una cama UCI y muchas veces ni siquiera a el oxígeno medicinal que se ha convertido en el Perú en un bien tan preciado que ha originado pues incluso acaparamiento, especulación, pero lo cierto es que no hemos podido, y ahí por supuesto yo me incluyo porque creo que esto es una responsabilidad de todos, no hemos podido dar la talla ni siquiera cerca al tipo de atención que tú has recibido en los Estados Unidos. Nosotros acá creo que tenemos una deuda pendiente con los familiares y con los pacientes de ese subregistro que se maneja, ¿no? Nos reportan 41.000 muertos, nosotros tenemos información, podrían ser incluso el doble de pacientes que han fallecido por COVID. Y eso probablemente, regresando a la pregunta de Jorge, es una de las razones también por las cuales uno agenda la política dentro de sus espacios académicos para poder tratar de revertir esta situación. ¿Y por qué no? Los peruanos, como tú bien dices, estamos preparados para estas situaciones y como Dios es peruano, nosotros creo que podemos reconstruir no solamente este país, sino devolverle a los peruanos la esperanza, ¿no? La esperanza de que algún día sus hijos o ellos mismos pudieran acceder a un servicio de salud en el cual los traten, así como te trataron a ti, ¿no? Con un trato humanitario, con un trato digno para un tema tan delicado como es la salud, la vida, ¿no?
Y lo más importante, sin observar muchos dramas alrededor del hospital o del lugar donde ella estuvo, ¿no? En Lima eso es casi imposible. En Huancayo, en Huánuco, en Cerro de Pascua, en Ayacucho, donde estés, lo que te rodea, lo que te circunda es un drama, ¿no? De gente intentando ingresar al recinto del hospital o de la clínica o de lo que sea, ¿no? Lamentablemente no contamos con esa tranquilidad, ¿no? Para poder emocionalmente estar mejor, como dice Eladia, tal vez ese trabajo mental nos tiene un poco más ensimismados, más debilitados frente a una enfermedad cada día más atrevida, más letal. Pero usted decía que Dios es peruano, Dios también es colombiano, es también brasilero, y por eso tenemos a la Wanda. Y por allá, por Brasil, pues el drama es terrible, ¿no? Con la actitud un poco bastante fuerte y algunos la califican de despectiva por parte del presidente brasilero. En Colombia también la situación es patética, ¿no? Hay un rebrote muy fulminante. La Wanda que está ahí en el lugar seguramente nos va a dar un vuelo rasante sobre lo que acontece por esos lugares y tal vez por ahí alguna pregunta respecto a lo que ella domina. Ella domina la temática de la mujer. Y aquí en el planteamiento del doctor, que te lo envié por este mensaje, la Wanda, pues seguramente que has leído sobre el empoderamiento de la mujer como eje central que plantea el doctor de la familia, ¿no? Nos ubicamos nosotros y llegamos a través de Telestar Televisión, Canal 3 por Supercable, a zonas vulnerables, ¿no? Lo que le llaman acá los conos. Los conos de Lima son los lugares periféricos donde no habita la clase media, ¿no? Por lo general son más bien la clase pobre, ¿no? Incluso más allá de la pobreza, ¿no? Viven prácticamente a la intemperie. Y por ahí se suscitan una serie de cuadros donde la mujer es ultrajada, donde los derechos de la mujer prácticamente están totalmente a expensas del machismo, lamentablemente, ¿no? Tú que dominas ese tema, tal vez desees plantearle alguna pregunta al respecto. Tus saludos, La Wanda. Hola Jorge, muchísimas gracias. Sí, es muy preocupante Brasil, dado que Bolsonaro es un presidente que no está en acuerdo con las directrices de OMS, entonces me preocupa muchísimo. Pero por otro lado, también me deja muy feliz saber que Brasil tiene la vacuna y que la está produciendo solo, o sea, por él mismo en sus institutos, lo que me deja muy feliz. Entonces, tenemos muchos muertos en este momento, pero al mismo tiempo tengo la esperanza que, independientemente del presidente, los ciudadanos, las personas, los científicos, nosotros podemos salir de eso el mejor que podamos, no es el mejor. En Colombia, por otro lado, la salud es privada, entonces se dificulta muchísimo el acceso a las UCIs y aún no hay la posibilidad de vacuna porque no hay refrigeradores para mantenerla. Entonces, aquí hay restricciones, hay toque de queda, en este momento ya estoy en toque de queda, hay el día que puedes salir de tu casa, hay cuántas personas pueden salir de tu casa. Entonces, el hecho de que la salud sea privada también hace con que las personas sean más juiciosas, que las personas en Brasil no lo son en este momento, no son responsables porque saben que en el peor de los casos hay una UCI, que es su derecho que te está esperando. Entonces, siempre hay los pros y los contras en todos los aspectos y etc. Pero lo que me lanzó la curiosidad mirando la hoja del doctor fue cuáles serían las más grandes dificultades de implantar políticas públicas o políticas de salud pública para mujeres en Perú. O sea, si las hay o si no hay, ¿cuáles serían las más grandes dificultades? Porque bueno, él es cientista, es un cientista, pero los que están en el Congreso creo que no lo son. Y entonces ahí vamos a tener un momento donde él está hablando de ciencia y la gente está hablando de ganancia, de juego político, de poder. Y entonces, ¿cómo plantear cuáles son las más grandes dificultades? Gracias, Lawanda. Eso me permite articular mi respuesta con la pregunta
que el ADIA me formuló respecto al tema de la salud mental, ¿no? Nosotros creemos que el tema de la salud mental es transversal, ¿no? Es para pacientes que están en un hospital, es para pacientes que están recuperándose, ¿no?, de la enfermedad y que necesitan un trato distinto, una psicoterapia positiva para tratar de que salgan adelante con este fenómeno que han vivido, esta situación tan difícil, que no empieza a ser difícil por si acaso cuando tú llegas a una unidad de cuidados intensivos, sino eh, el viacrucis que viven los peruanos para hacer el diagnóstico por la falta de acceso a las pruebas moleculares. Ahora, bueno, están también las antigénicas. Después, para poder acceder a una atención médica, a una teleconsulta, ¿no? También es otra brecha que hay que solucionar. Y finalmente, es posible que si tienes más de 75 años, tus posibilidades de acceder a una cama de cuidados intensivos nunca se dé y por lo tanto puedes fallecer, ¿no? Entonces, fíjense, en este estadio, todo lo que pasa un peruano, ¿no? Un ser humano para poder afrontar esta enfermedad. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias tremendamente negativas sobre la salud mental de esta persona, y es por eso que hay un compromiso, debe haber un compromiso de los estados de poder implementar programas de salud mental que no necesariamente tienen que ver con la asistencia farmacológica, ¿no?, sino de tipo promoción y prevención, ¿no? Entonces, ¿y eso dónde se hace? Eso se hace fundamentalmente siendo transversal a todos, pero prioritariamente en el primer nivel de atención. Y es en ese nivel de atención donde deben concentrarse los esfuerzos de planificación, de financiamiento y, por supuesto, de asistencia para los grupos vulnerables que ven afectada su salud mental. Y sin duda alguna, en un país como el nuestro, como tú bien anotabas, la Wanda, que tiene algunas características de violencia contra la mujer y por supuesto contra también la familia, debería ser un grupo prioritario, ¿no?, la mujer, la protección de la mujer, pero de una manera más integral, ¿no? O sea, lo que está pasando en nuestro país es que no solamente hay mujeres que son violentadas, tanto física como psicológicamente, sino que la respuesta nuestra a nivel de nuestras instituciones no está siendo culturalmente la mejor, ¿no? O sea, si una mujer es violentada, va a la comisaría y finalmente no es, primero que no es atendida empáticamente a la situación que está viviendo, y en segundo lugar, muy probablemente le hagan caso omiso a su solicitud, con lo cual la ponemos en una exposición al peligro permanente del principal violentador. En este caso siempre es el que está en tu casa, ¿no? O sea, no, la violencia de la mujer no está fundamentalmente en la inseguridad ciudadana y en los espacios libres, sino dentro de tu domicilio. Y entonces ahí creo que tenemos un Ministerio de la Mujer, ¿no?, que probablemente no haya todavía extendido de manera, digamos, suficiente los mecanismos de protección, y los ha hecho cada vez más singulares, cuando en realidad lo que necesitamos son estrategias, pero de estrategias comunitarias, para que sea la misma población quienes generen estos espacios de alerta para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna y no tengamos que lamentar no solamente la pérdida de la vida de muchas mujeres, sino también las consecuencias sobre su salud mental, que pueden ser permanentes, ojo, pueden ser permanentes. Entonces, yo creo que ahí hay una explicación de cómo nosotros tenemos la mirada sobre la familia, ¿no? Hemos
implementado nuestra campaña en torno a 3 grandes preocupaciones, ¿no? La primera, por supuesto, que tiene que ver con el tema de la salud y con la reforma del sistema, de manera que podamos algún día aspirar, ¿no?, a una atención como la que ha recibido el ADIA, ¿no? Y no tengamos que emigrar, sino que podamos también lograr acá tengamos esa ambición de tener una salud accesible, oportuna, de calidad y sobre todo que esté priorizando no el ámbito hospitalario, sino la atención primaria o el primer nivel de atención. Lo segundo es el empoderamiento de la mujer. Nosotros creemos que, si bien es cierto, es importante generar mecanismos de protección de la mujer, más importante aún, ¿no?, es generar las estrategias para que la mujer esté empoderada. Una de las fórmulas que creemos desde nuestro partido que funciona es la de llegar con una acción afirmativa sobre la capacitación de las mujeres que son líderes vecinales, líderes de ollas comunes, líderes de comités de vaso de leche, líderes de organizaciones comunales, ¿no?, que han puesto a la mujer, ¿no?, en el eje de la estrategia más importante de respuesta comunitaria para todos los problemas que se puedan generar en la población, ¿no? Me explico. Si nosotros queremos que haya una buena respuesta, una buena supervisión en el tema de la salud, son las mujeres las llamadas a ejercer estos mecanismos de supervisión. ¿Por qué? Porque lo hacen por sus hijos, porque las estrategias de vacunación tienen que funcionar y para eso están nuestras mujeres, para poder vigilar que el órgano rector cumpla con esta obligación que tiene de brindar la mejor salud a los hijos de todos los peruanos, ¿no? Entonces, fíjese qué importante, ahora en la pandemia, incluso eso, ¿no? Cuando un Estado no llega con una estrategia comunicacional que realmente cale en el imaginario popular, o sea, en la gente, es ahí donde las lideresas de las comunidades empoderadas y capacitadas son los agentes de transmisión, ¿no?, de conocimiento y de medidas de prevención mucho más eficientes que el mismo Estado. Y además son también artífices de un sistema de bienestar en sus propias comunidades, ¿no? ¿A través de qué? De generar lazos de solidaridad con las personas que están bajo su liderazgo, ¿no? Ahí viene pues el tema que seguramente la Wanda compartirá conmigo, que el tema de la mujer pasa por reconocer su liderazgo y además empoderarlas a través de una capacitación permanente que le permita afianzar ese liderazgo y además tener el efecto multiplicador que necesitamos para que la gente realmente confíe, porque eso es lo que está pasando en el Perú. La gente no hace caso al gobierno porque el gobierno le ha fallado. Y entonces se pierde la confianza y esa pérdida de la confianza genera desobediencia, genera una reacción de no cumplimiento a nivel de las medidas que se plantean como preventivas para la pandemia. Entonces, creo que ese es nuestro segundo eje, y el tercer eje, solo para mencionarlo, era trabajar sobre el tema de los medicamentos, ¿no?, que es un factor que por su alto costo no solamente se ha limitado el acceso de muchas familias. El 30% del gasto se genera en la propia familia cuando uno tiene un problema de salud, y de ese 30% probablemente los medicamentos sean más del 90% de los costos que le generan a todas las familias peruanas, con la consiguiente precarización de su situación, porque si yo me enfermo, no solamente no produzco porque no trabajo, debido a que soy informal, porque el 70% de los peruanos trabajamos o trabajan en forma informal. Entonces, eso
genera un quiebre en su economía y, por supuesto, una enfermedad no tendría que ser la justificación para que una familia peruana pase a la extrema pobreza y con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos hecho un análisis en torno a la salud, al empoderamiento, a la capacitación y sobre todo a la respuesta a los principales problemas en base a la respuesta comunitaria que tiene como núcleo fundamental a las familias y dentro de las familias, por supuesto, el elemento estratégico, protagónico del rol de la mujer en estos espacios comunitarios, ¿no? Bien, doctor, vamos a por un momento dejar la salud, solamente para precisar un poco la parte política a la cual usted está introduciéndose, ¿no? ¿Cómo confiar precisamente en esa introducción tan peligrosa, donde tenemos a los principales candidatos a la presidencia pues cuestionados, ¿no? Con antecedentes bastante nocivos para la salud del pueblo? Quizás por eso ninguno de ellos se despunta, ninguno de ellos es favorito, ¿no? Porque precisamente sus antecedentes distan mucho de una verdad que el pueblo quiere escuchar, ¿no? Hay mucho protocolo y tal vez un manejo del lenguaje no tan adecuado por parte de los candidatos. Algunos incluso que no tienen mucha formación o mucha instrucción para poder dirigir un país, ¿no? Con tan solo ser deportistas basta ser candidato para ser presidente de la República. Otros que aparentemente han estudiado mucho, pero no hilvanan 2, 3, 4 palabras, 4 ideas. O sea, estamos en el colmo de los colmos y la barbaridad de las barbaridades. ¿Cómo lograr creer, por ejemplo, usted cómo hace para creer en su candidato o para que de alguna manera pues el público crea en la aspiración política de su partido? Sí, yo creo que hay una crisis de representación que no es de ahora, ¿no? Y que, bueno, en parte, si tú me permites, creo que mucho de eso que estamos ahora viviendo tenemos en cierta forma la responsabilidad los que hemos elegido, ¿no?, a estas autoridades, ¿no? Y este es el momento en el cual, habiendo tocado fondo, ¿no?, porque creo que 4 presidentes que están ya encausados por actos de corrupción, es una cifra no solamente bochornosa para los ojos del mundo, sino también inédita en la historia de nuestros 200 años de vida republicana, ¿no? Se han concentrado la mayoría y esto se debe a que se ha utilizado la política para acceder al botín del Estado, ¿no? De manera corrupta, ¿no? Y estas prácticas se han ido haciendo tan comunes que han generado pues este gran momento o esta gran debacle de la confianza en los políticos tradicionales que amerita ahora una reflexión, ¿no?, mucho más juiciosa, mucho más de investigación, de manera que uno pueda confiar en que su voto se va a traducir pues, en la respuesta a sus principales necesidades. Y ahora que lo mencionabas, efectivamente, nosotros tenemos en Alianza para el Progreso aproximadamente ya 7 años, ¿no?, participando con el ingeniero César Acuña, quien es una persona que, como ustedes han podido confirmar, en este momento no tiene ningún cuestionamiento por actos de corrupción. Él mismo lo dice, ¿no? A mí me podrán decir lo que sea, pero menos me acusarán de corrupto, coimero, ¿no? O una persona tiene problemas con la ley. Eso yo creo que es un tema que debemos tomar en consideración, aparte de que en las conversaciones que tenemos con él, nos da justamente no solo la libertad de expresarnos en la experiencia y en el conocimiento de lo que nosotros manejamos en nuestra área,
sino que tenemos un nivel de participación también en la estructura de los planes de gobierno que son discutidos con él, ¿no? Cuando un partido es serio, sus líderes políticos tienen tiempo, ¿no? Ya Alianza para el Progreso tiene 19 años como partido político, para no solamente aprender de los errores que podamos haber cometido, sino también para que en el tiempo podamos afinar la estrategia de gobierno que estamos persiguiendo ya hace muchos años y que solamente tiene un propósito, que es el de peruano, porque como ustedes saben, el presidente, el ingeniero Acuña, en realidad no tiene ningún apego por obtener pues, dinero o recursos del Estado, ¿no? Creo que él ha demostrado que más bien siendo un gran pagador de impuestos con sus empresas y con las universidades, en realidad, y dando trabajo a tantos peruanos, creo que se constituye en un elemento que nos ha de alguna forma permitido desarrollarnos política y profesionalmente en el marco de un partido como Alianza para el Progreso que tiene una finalidad, tiene un plan de gobierno, tiene un ideario y sobre todo una figura política que de todas maneras traslada el tema de la limpieza en su conducta pública, ¿no? Ya que ha sido gobernador, 2 veces alcalde, congresista de la República y que ahora puede darse el lujo de con la frente en alto decir, bueno, este es mi equipo y esto es lo que queremos ofrecerle a los peruanos como una alternativa para salir adelante de esta crisis, ¿no? Bien, volviendo entonces a la parte de la salud y ya dándole un poco de mayor celeridad, porque el tiempo nos comienza a ganar con la participación del ADIA. Una acotación solamente, se está comentando mucho de por qué el gobierno peruano no autoriza a las empresas privadas para la adquisición de las vacunas. Y de esa manera, pues, aquel que tiene dinero, pues simplemente puede acudir a conseguir su vacuna y de esa manera el Estado pues tendría mayor cantidad de posibilidades de llegar a la gente en masa que no tiene recursos, ¿no? Y bueno, darle esa facilidad, ¿no? A la empresa privada, no sé hasta qué punto usted está de acuerdo o no, o lo plantea como lo plantean algunos que tiene que ver esto con el populismo y tal vez justificar al Estado como paternalista e impedir de que las empresas privadas tomen ese rol lucrativo a través de la vacuna. Lo cual creo que si nos vamos a analizar, tiene sus pros y sus contras, pero al final creo que los beneficios son mayores si es que hacemos la apertura. No sé, ¿usted qué opina al respecto? Eladia, Sí, tu planteamiento, a ver, antes de que el doctor nos diga la respuesta. Eladia. Hace bastante tiempo de que Perú tiene, ¿cómo podríamos decir? Es un país que siempre ha tenido así dificultades y sale, es como el ave fénix. Yo de repente volvería a insistir sobre el estado anímico de las personas. Por ejemplo, yo escucho en las noticias, por ejemplo, los médicos peruanos, por ejemplo, que trabajan en Argentina, que son jefes de hospitales muy grandes, ellos son conocidos allá, por ejemplo, que son excelentes, maravillosos, y es verdad, como ellos dicen, buena gente, o sea, una empatía impresionante, el médico peruano en Argentina. Pero yo veo en las noticias que el médico peruano en Perú es negociante. Y yo lo he vivido incluso con familiares, amigos, que el dinero es el que impera. Fulanito de tal dice, sí,
yo te opero, pero tanto cuesta. Así de fácil, así de drástico. Y si nosotros, y eso es un aprendizaje, la corrupción ha sido un aprendizaje de mucho tiempo. Todos aprenden lo malo. Y entonces, ¿dónde está esa imagen que tienen en el exterior? En Argentina, por ejemplo, dicen los médicos, y siempre preguntaban, yo tengo parientes que son médicos, entonces ellos preguntaban, decían, ¿por qué los peruanos estudian medicina? ¿Por qué ellos se vienen a estudiar medicina en Argentina? Porque eso lo llevamos en la sangre, eso es lo que contestaban los estudiantes, lo llevamos en la sangre porque desde la época de los incas, los cirujanos y bla, y bla, y bla. Entonces, eso es cierto, pero si no saben, es que se olvidan un aparato en el cuerpo de una persona y que dicen, no están con el juramento hipocrático, que es otro ser humano, porque es una profesión humanística. Entonces ellos, si no saben esa historia, entonces, ¿qué cuentan? Dice, sí, trepanaban el cerebro. Y estoy recordando yo, ya falleció una peruana médica, Paquita Bocanegra, que estudió en Argentina. Ella fue alumna de Hussein, el premio Nobel de Medicina de Argentina. Y el premio Nobel le preguntaba a ella siempre, a ver, ella contaba, falleció hace poco, Paquita, ven, tú eres de Perú, cuenta para qué utilizaban el tumi, que es que era el que utilizaban para las operaciones. Entonces, ella contaba, dice, pero Paquita, te has olvidado, sigue contando, no era solo para trepanación de cráneo, utilizaban porque ellos peleaban y que hacían, que ahora se usa el acero quirúrgico, pero entonces era el oro y seguían peleando y estaba cubierta su cabeza y hacía una explicación impresionante que yo misma ignoraba. Y ellos lo saben. Entonces digo, ¿qué? Entonces estos médicos no saben eso, lo que hacían nuestros antepasados, ¿por qué ahora se volvieron negociantes? Ujú. Y ahí falta un poco de conciencia y eso, educación. Bien, vamos a ver qué nos dice el doctor Eladia. A ver qué nos dice el doctor al respecto. Ya, y Sí, entonces Eladia. sí, la mentalidad, cambio de, no sé, conciencia. Comparto, Jorge, la posición que tú de manera muy didáctica has explicado respecto a la posibilidad de que haya el acceso a las vacunas a través de medios privados. Aquí en el Perú se han levantado voces disonantes a tratar de, ¿no?, de hacer suyo un emblema, una bandera, ¿no?, en el propósito de demostrar que son los adalides de la defensa de la salud pública y que luchan en contra del acaparamiento de la empresa privada, y eso realmente es pura politiquería de la que nosotros queremos desmarcarnos, ¿no? O sea, nosotros sí pensamos que lo que nos importa es un enfoque centrado en el paciente. Lo que queremos es que el paciente acceda a ese bien esencial que es la vacuna. Sin duda alguna, Es que creemos que hay un rol subsidiario y un rol rector y protagónico de los estados de negociar de manera eficiente y de gestionar una compra a gran escala y corporativamente, de manera que nuestro estado pueda lograr precios y acceso a mayor número de dosis para que puedan ser aplicadas a los peruanos, a la mayoría de los peruanos. De hecho, la ley que se ha promulgado faculta a castigar a través del Código Penal
a aquellas personas que opten por prácticas de acaparamiento o de especulación de la vacuna, ya que ha sido declarada un bien esencial. Entonces, esos candados yo creo que nos permiten asumir que el esfuerzo que pueda tener la iniciativa privada para dotar a mayor cantidad de peruanos que puedan acceder por sus propios medios a la vacuna es lícito y además es una prerrogativa no solamente de las empresas, sino también se articula con una necesidad de poder contar con este elemento tan valioso. Así que ahí yo suscribo la posición que tú das. Creo que hay que combatir los puntos de vista que no conversan con la necesidad de las personas de acceder a la vacuna, ¿no? Así que nosotros estamos de acuerdo con la libertad que pueda tener la empresa privada de poder también dotarnos de esto, y de hecho el decreto, la ley y después el decreto que el Ministerio de Salud también promulga, dice que en la siguiente fase, ¿no? O sea, tratando de agotar todos los mecanismos para que la mayoría de los peruanos accedan a este bien esencial que es la vacuna, por supuesto que hay la posibilidad de que la empresa privada también lo haga. De hecho, eso ya se hace, porque cuánta gente en realidad accede a vacunas que no están dentro del Programa Nacional de Vacunación a nivel privado y otros en realidad lo hacen a nivel público. Entonces, creo que el enfoque es más de beneficio a más personas que el de restringir esa posibilidad, aduciendo la defensa de un bien esencial y atacando y tratando de polarizar a los peruanos, que lo que más necesitamos ahora es unirnos, ¿no? O sea, creo que eso resume un poco cuál es nuestra posición y personalmente yo creo que es una iniciativa que puede sumar y que hay que permitirla. Y respecto a lo que Ladia decía, y que nos ha hecho, por supuesto, una especie de recordaris de nuestra historia como peruanos, y eso realmente siempre nos cala muy hondo porque hemos sido una cultura, ¿no? Que no solamente ha practicado la medicina, sino también la ha hecho en un nivel bastante avanzado, ¿no? Se han hecho hasta trepanaciones craneanas muy precozmente y que han dado o sentado las bases de la incluso actual medicina, porque nuestra medicina es una medicina con mucho sincretismo, ¿no? O sea, utilizamos la medicina moderna, pero también nos valemos de la medicina tradicional. Somos un país con una riqueza de biodiversidad que nos permite también hacer uso de la medicina complementaria como, como una herramienta adicional a la medicina moderna. Y yo creo que eso nos lo da la riqueza de nuestro territorio y por supuesto nos ha permitido también desarrollarnos en este contexto, ¿no? Entonces, el corte humanista, tú lo has tocado, y yo creo que es un tema formativo. Siempre yo como profesor universitario trato de impregnar a mis alumnos justo de eso, ¿no? De ese sentido de humanismo que la superficialidad y la inmediatez de la vida nos está quitando a los profesionales. Y eso no es válido no solamente para los médicos, ¿no? Es válido para todo tipo de profesional que está perdiendo la sensación de que ese ser humano que está frente a él, sobre todo los que atendemos personas, no es un número, ¿no? Sino es un ser humano igual que nosotros y que en este momento difícil de dolencia, de enfermedad, necesita una cuota adicional, ese sentido de humanidad que a veces el valor del dinero podría hacer que transgreda sus propios valores, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo no solamente
de nosotros como profesores universitarios, las universidades en su currículum tendrán que hacer un esfuerzo, y eso es una muy buena propuesta que siempre hemos tenido en mente, el ADIA, que es la de incorporar dentro de la formación, porque la carrera médica no solamente es educar al médico, sino también hay que formarlo en lo que son la conducta ética, los valores de la bioética, que deben ser un elemento de juicio permanente en su práctica profesional, y creo que tú has tocado un tema que a veces es incómodo para los profesionales, pero que es real, ¿no? Es real, y ahí tocaría también articularlo con otros valores como el valor de la solidaridad, para que en este momento en el cual tenemos que todos mojarnos, como decimos los peruanos, eliminemos prácticas que tengan como eje o valor fundamental el dinero, en lugar de que la persona, el paciente, sea el centro del esfuerzo que uno como profesional debe implementar. Quizás eso se ve un poco opacado porque la mayoría de los dueños de la medicina, que manejan los ejes de la medicina en el Perú, y nos decía la Wanda en Colombia también, son las empresas privadas. Y estas empresas son manejadas no por médicos, sino por empresarios. Y decía por ahí un doctor que el dueño de la clínica le llamaba la atención y le decía, oye, estoy revisando aquí tus antecedentes y tú no estás mandando a que saquen radiografías. ¿Qué pasa, doctor Carlitos Vela? ¿Ah? Por mencionar un nombre, ¿no? Sabes que por ahí tú Sí, tienes tus beneficios por ahí, ¿eh? Porque si no, bueno, vamos a tener que dejar de prescindir de tus servicios, ¿no? Porque no estás no estás trabajando para la clínica, ¿no? O sea, y el doctor fuera del aire, ¿no? Sin carácter oficial me dice Jorge, ¿qué puedo hacer? Me dice, si es que yo me opongo, me vota. Así de simple, ¿no? Entonces, al final, a mí me da lástima, a mí me da cosas, tengo que estar mandando a un paciente para que le saquen una radiografía cuando realmente ese paciente no tiene nada, o sea, está en una cuestión incipiente que yo lo puedo manejar, ¿no? Yo sé que no necesita, y para remate me doy cuenta que es pobre, que no tiene, pero estoy en una situación en la que o pierdo el trabajo ante mi juramento hipocrático, ¿no? Que también necesito, porque al final me quedo yo también en crisis, en tremenda crisis, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está manejado el sistema de salud en el Perú por empresarios y no por médicos, ¿no? Otro caso más preocupante todavía. Un doctor llega a su turno de guardia y se fija que hay un paciente que realmente ya había superado el cuadro de coronavirus, ¿no? Y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Y rodeado por un poco de infectados, pero que estaban en situación avanzada, ¿no? Inmediatamente voy a pedir que te den de alta, ¿no? Señorita, la llama a la enfermera y le dice, ¿no? Y al poco rato lo vuelven a llamar a él y le dicen, ¿sabe qué, señor? El paciente tiene que quedarse hasta el día tal, o sea, prácticamente le quedaban como 5 días, ¿no? Y no podía salir. Tanto así que la orden venía de arriba y al final ese paciente tuvo que quedarse a riesgo de volver a contagiarse, ¿no? 5 días más. yo creo que lo que tú mencionas, sí hay que reconocer que son circunstancias que se presentan. Yo siempre, en mi condición de catedrático, y tengo la obligación, por supuesto, de formar en valores a mis discípulos, les digo que hay una diferencia entre ser un buen técnico, ¿no? Que se ha leído la última revista del New England Journal o del Lancet y que tiene los conocimientos más frescos, ¿no? O que opera una apendicitis en 25 minutos o que hace una cesárea en 28, ¿no? Y la otra es la de ser un buen profesional. Yo creo que tenemos que empezar a separar la paja del trigo, empezar a decirles a nuestros discípulos que a lo que se debe aspirar es a ser un buen profesional, y que en realidad esto tiene etapas, ¿no? Etapas que podemos vivir, haberlas vivido todos, como es esta
de haber estado bajo la presión, ¿no? de los intereses económicos que rodean, por supuesto, al sistema de salud, a la salud de las personas, ¿no? Entonces, creo que el abdicar muy tempranamente de nuestro propio juramento, de nuestros valores como médicos, no nos va a permitir migrar a ese momento que es el del ser un buen profesional y que finalmente es ese estadio el que hace que incluso la comodidad económica y el acceso, ¿no? a un bienestar mejor se pueda lograr sobre la base de la construcción de eso, ¿no? De una línea que nos lleve a ser buenos profesionales y que ese estado temporal en el cual la presión de los agentes que creen en la salud como un negocio, digamos que podamos tener la fortaleza, el conocimiento y la convicción, ¿no? De saber que la salud en realidad es un servicio y para eso nos hemos formado y entonces habrá que hacer ahí las diferencias necesarias entre lo que significa servir al que no tiene y por supuesto también valorar nuestro trabajo sobre la base del reconocimiento económico que con todo profesional amerita, ¿no? Decíamos que tenemos una información que emite la ministra de Salud que confirma un hallazgo de una variante brasilera de la COVID-19 en 3 regiones de Perú. Y esto es hacia Loreto, a la parte oriental, según la información, Huánuco, y está llegando a Lima también, ¿no? Ahora, ya que estamos con la Wanda que tal vez tiene un poco de cercanía a su país de origen, sobre esa variable brasilera, si tal vez maneja alguna información al respecto. Y a propósito de mencionar a la ministra, también, ya que la estamos tal vez conversando sobre su gestión, usted que es especialista en salud pública, del 1 al 10, ¿cuánto le pone de calificación a la ministra que ahora está anunciando para el 14 la llegada de la vacuna a Perú? Bueno, la Wanda, te escuchamos. Hola, Jorge. Sí, infelizmente en Brasil sí hay una nueva cepa del coronavirus que los encontraron en el Amazonas. No sé si ustedes saben la situación que está pasando ahora en el Amazonas brasileño. Que, bueno, el secretario de Salud del Amazonas, el Amazonas para nosotros es una región, no es un departamento como en Colombia, es una región grandísima. De las regiones de Brasil, el norte es el más grande, somos 5 regiones. Y en esa región la cosa se puso muy dramática porque el secretario de Salud no alertó a la federación sobre la falta de oxígeno. Entonces faltó oxígeno y en uno de los hospitales, una ala del hospital, todas las personas que estaban allá fallecieron por falta de oxígeno. Y entonces con esta calamidad pública llevaron entonces sus pacientes a otros departamentos. Uno de ellos es el mío, donde la cosa no está tan terrible, no estamos con las UCIs llenas y todo, pero en Amazonas sí, y fue donde se encontró la nueva cepa. Por lo tanto, por ejemplo, en Colombia se suspendieron vuelos hacia y desde Brasil, o sea, no hay vuelos en este momento, pero también se encontraron la nueva cepa de Brasil en Colombia. En este momento, el Instituto Butantan en São Paulo es un instituto que está buscando, ya tiene la vacuna, y primero pidió los insumos a India, India los envió y ahora nosotros estamos produciendo este insumo. Entonces, la probabilidad es que produzcan 1 millón de dosis diarias para Brasil. Es claro, 1 millón de dosis, pero hay que tener en cuenta que hay que tener las jeringas, que hay que tener dónde poner las etiquetas, todo. Entonces, por más que podamos tener 1 millón de dosis, no se puede distribuir inmediatamente 1 millón de dosis diarias. Ese es el primer punto. Pero ya empezó la vacunación, mi padre ya fue vacunado, de mi familia los que son mayores de 60 años ya fueron vacunados, y
el planeamiento en este momento es que hasta abril estamos todos vacunados. O sea, todos los brasileños inmigrantes que viven en Brasil estén vacunados, independiente de su edad. O sea, no se van a vacunar niños hasta el momento, pero todos los que pueden vacunarse serán vacunados. Arriba de eso, en este momento están investigando si la vacuna que tenemos es eficaz con la nueva cepa. Si no lo es, van a empezar a hacer otra vacuna para que sea eficaz, porque la cepa que se encontrará en Brasil es mucho más contagiosa. Entonces, imagina, si en este momento Brasil ya casi alcanza la inmunidad de rebaño por la cantidad de contagios, imagina entonces una nueva cepa más contagiosa. Si ya tenemos tanto problema de contagio. Entonces, una nueva cepa sería, si esta nueva cepa llega a propagarse, a irse como fue el coronavirus, las estimativas son muy altas de óbitos, o sea, de muertes. De 200.000 que tenemos ahora, 200.300 muertos, se iría a 600.000 muertos hasta diciembre, lo que es un número muy, muy, muy alto para un país que tiene una población grande, aún es un número muy, muy, muy alto, proporcionalmente a nuestra cantidad de gente. Doctor. Gracias, Lawanda. En realidad, con el tema de la nueva cepa, pues hay que hacer algunas precisiones que yo creo que pueden ser útiles para su verdadero conocimiento, ¿no, Jorge? Que es la idea de este espacio, ¿no? Tú me preguntabas cuánto de nota le pondría a la ministra, ¿no? Y yo quiero aquí decir que, así como reconozco su gran trayectoria profesional de la ministra Macetti como neuróloga, donde por supuesto le pondría 20, como ministra de Salud sí definitivamente le pondría 10 y la jalaría porque lamentablemente pues los resultados no la acompañan y hay una cuota de sinceridad que hubiéramos esperado que fuera mucho más cercana a las cifras que nosotros manejamos en términos del sinceramiento de los contagios y los fallecidos y el número de pruebas, ¿no? Así que yo creo que ahí la ministra ha quedado en deuda con los profesionales y los expertos en la salud pública, también en su estrategia comunicacional, ¿no? Su estrategia comunicacional ha sido realmente bastante pobre y la implementación de las recomendaciones de fortalecimiento de la atención primaria y del primer nivel de atención han llegado a destiempo, igual que la vacuna que por el momento probablemente nos pone como país a la saga del inicio de la vacunación, porque ahora, como regalo del Día de los Enamorados, nos dicen que el día 14 de febrero se iniciaría la vacunación, ¿no? No hemos sido capaces ni siquiera de gestionar eficientemente los medios de transporte para la vacuna de un lote pequeño en realidad, porque el 1.000.000 de dosis solamente serviría para vacunar a 500.000 probablemente profesionales de la salud que están en la primera línea, ¿no? Entonces, a tu primera pregunta, esa es mi respuesta. Y con respecto a lo que la Wanda nos comentaba, sin duda alguna, yo creo que ahí hay un tema que en la mirada geopolítica los países no están haciendo bien, ¿no? Y es una llamada de atención como experto a otros expertos, ¿no? Porque lo que empieza a ocurrir en nuestras fronteras vivas es el reflejo de lo que va a pasar en esos países, ¿no? Nosotros conocemos los que se han dado una vuelta por la frontera común que tenemos con Brasil, ¿no? Y con Colombia, sabremos pues que en realidad nos separa simplemente un río que con un vehículo menor de transporte a través del río, uno puede generar un flujo muy permanente de personas de los tres países, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el cierre de fronteras, por supuesto, es imposible. Entonces, ¿qué cosa es lo que creo que debió fortalecerse? Es el trabajo conjunto, ¿no? Multilateral entre países que tienen esas fronteras comunes para determinar cuál es la estrategia fundamental que evite,
no solamente que las cepas empiecen a trasladarse de país a país, sino que también esto nos hermane en un propósito, digamos, de salud pública para nuestros países, ¿no? O sea, los presidentes tendrían que haberse declarado en sesión permanente o haber tenido por lo menos un contacto con todos sus ministros para evaluar cuáles son las estrategias que de manera común y por supuesto con el financiamiento de cada país van a generar, ¿para qué? Para dotar de los mecanismos no solamente de atención, sino también de compartir el riesgo, ¿no? Y esto estoy hablando también de vacunas, ¿no? O sea, ¿cuántas vacunas en Butantán se pueden generar para lograr que en las fronteras se vacune como prioridad para evitar que haya estos fenómenos migratorios que trasladan diferentes tipos de cepas, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante desde la mirada de la vigilancia genómica, que son las que te determinan qué cepa es o qué tipo de variedad tienes de coronavirus, la solución está en el trabajo multigobiernos. O sea, son los gobiernos los que tienen que sentarse para tratar de generar una estrategia conjunta, porque si no, lo que vamos a tener es lo que estamos viviendo, ¿no? Cepa brasilera que viene no solamente a la zona de la Amazonía, sino también a Lima, y quién te dice que de repente la cepa peruana o una de Reino Unido que pueda estar en el Perú también ya, como sabemos, por vigilancia genómica que existe, pueda ir también a través de la frontera a Brasil, con lo cual se genera pues estos mecanismos de ida y vuelta que lo único que hacen es aumentar la variabilidad de las cepas y hacer más difícil, como decía la Wanda, la eficacia de la vacuna, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un desafío pendiente entre gobiernos, y por qué no, no necesariamente el país más grande de Latinoamérica, que es Brasil, tendría que liderarlo, sino la iniciativa sobre la base de estas premisas que nosotros estamos diciendo la podría liderar perfectamente el gobierno de Perú, de Colombia, para, para generar mecanismos multilaterales de cooperación entre países, de manera que no solamente se destinen vacunas para la vacunación en Brasil, sino también de repente en los países que tienen fronteras comunes dándole prioridad a ese espacio, de manera que cortas los canales de transmisión debido al hecho de que esas fronteras son fronteras prácticamente libres donde hay un movimiento migratorio muy fluido, ¿no? Entonces, esa primera reflexión yo creo que es válida. Nosotros que estamos trabajando a nivel internacional, creo que tenemos que poner un poco de énfasis en ese tema. Y la otra cosa es que en realidad nosotros saludamos que en Butantán haya generado esta tecnología justamente para que las vacunas que ya fueron aprobadas, ¿no? Puedan generar un centro de desarrollo de nuevas vacunas a nivel de Latinoamérica. Nosotros saludamos que Brasil haya hecho este esfuerzo, y yo creo que en la medida en que también se ha compartido con los demás países con los que comparte fronteras, va a completar ese esfuerzo de controlar la pandemia en términos no solamente de los ciudadanos que viven en Brasil, sino también de la posibilidad de que haya un rebrote producto de la migración de más contagiados de otros países, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso nadie lo toca. Estamos hablando de temas dentro del país nada más, pero la mirada de salud pública tiene que ser una mirada más amplia. No solamente hay que ver el árbol, sino el bosque, ¿no? Y en esos, en realidad, creo que hay un desafío importante, porque no se va a conseguir la inmunidad de rebaño solamente vacunando a más de 70 o 80% de los pobladores, sino también garantizando que los que migren
puedan no ser un mecanismo de aumento de los contagios, ¿no? Entonces, cuando se abran las fronteras, ahí yo creo que va a haber nuevamente otro problema en términos de rebrote, y para eso creo que si en algún momento me escucha el presidente de alguno de esos tres países, la recomendación modesta desde mi perspectiva como experto en salud pública, es la de mirar más allá de solamente vacunar masivamente a los ciudadanos, sino también empezar a escalar a estrategias multilaterales que generen un esfuerzo en compartido, ¿no? Porque además los países que se beneficien con las vacunas que se generen en Butantán también tendrán acceso a un precio mucho más accesible de las multiplicidad de vacunas que ya fueron aprobadas, ¿no? Entonces el de Butantán es un centro de desarrollo tecnológico y por supuesto de vacunas también, que puede generar una producción importante de este bien esencial, que yo creo que estratégicamente debería dar prioridad a los países vecinos para también incluirlo como parte de la estrategia de lucha contra esta pandemia. Bien, doctor, ya llegando a la parte final de nuestra cita de hoy, agradeciéndole por su participación, deseándole la mejor de las suertes como candidato al Congreso por el Partido Alianza para el Progreso con el número 6. Simplemente para acotar algunas cosas relacionadas con lo que ha comentado. En algún momento, el tristemente célebre Hugo Chávez Frías, que hoy, por cierto, 4 de febrero, fue su primer golpe de Estado, intentona de llegar al Palacio de Miraflores, allá en Venezuela, frustrado, pero que lo lanzó a la fama, ¿no? A raíz del 4 de febrero prácticamente Chávez se hizo famoso. Él decía que en Brasil, en una visita que hizo a Brasil, ¿no? En Brasil no es necesario hacer la revolución, porque en Brasil el país ya está industrializado y la industria no está manejada netamente por inversores ajenos antipatriotas, sino al revés. En Brasil, pues se fabrican aviones, se fabrican carros, y la industria prácticamente genera trabajo a su propia gente, ¿no? Mucho brasilero incluso difícilmente migra. La Wanda es una excepción y en los últimos tiempos quizás la crisis ha agudizado, por eso que han habido este tipo de migraciones brasileras, pero por lo general Brasil no tenía esa característica. Y Chávez planteaba de que, no, aquí en Brasil, ¿para qué hacer revolución? Si la revolución ya es tácita, ¿no? Hay países que sí necesitan revolución. Y esos países, pues lamentablemente, tienen que ver con los que no producen absolutamente nada. Y en estos tiempos en los cuales se presenta una enfermedad tan letal, se nota, ¿no? Se nota que andamos lejos de esas generaciones de vacunas, por ejemplo, ¿no? En tiempos tan difíciles. A pesar de que por ahí hay un médico que anda haciendo su labor y el Estado hasta el momento no le da cabida o no le da tal vez el apoyo que necesita para una vacuna eminentemente producida en el Perú. Pero bueno, es parte de la diferencia entre lo que se tiene que hacer y lamentablemente lo que siempre se ha hecho en el Perú, hablar más y hacer poco, ¿no? Muy poco por el verdadero Perú. Pero esperemos que con su presencia, pues esto cambie, doctor, si tiene la suerte usted de llegar al Congreso, que las palabras queden de lado, que su discurso se convierta en hechos y no solamente en palabras. Su despedida, doctor. Sí, bueno, quería rescatar algo que antes de empezar la entrevista noté, y que Eladia pues ha sido muy descriptiva, que es el hecho de poder encontrar un espacio periodístico que no solamente privilegie la verdad, sino también ¿no? el estado anímico. Y la verdad quiero decir que me he sentido muy cómodo en esta entrevista. Estoy agradecido por haber tenido el espacio para poder conversar sobre temas
que son de actualidad, que son importantes, que los ciudadanos lo sepan, e incluso abordar temas que puedan tener pues, características de influencia internacional, como el tema pues, de la vacuna, ¿no? Yo creo que esto de la pandemia nos ha cambiado un poco la vida, tendremos que adaptarnos a la nueva modernidad, pero esta nueva modernidad también trae algunos beneficios, como por ejemplo el hecho de poder contar en tiempo real con, a la vez en varios países, con la opinión de algunos expertos en lo que modestamente nosotros podamos aportar. Así que agradecerles por el espacio y decirles que hay una decisión tomada de participar en esta contienda electoral para el 11 de abril y que esperamos que los peruanos hagan un voto reflexivo sobre gente que pueda cambiar el rumbo de la política y que le dé prioridad a los aspectos más importantes, como es el tema de la salud actualmente en el mundo, ¿no? Así que ahí vamos, pedimos que si esto es una opción, Alianza para el Progreso y el ingeniero Acuña, vamos con la A, márquenla 2 veces y escriban el número 6 de doctor Carlos Vela Barra. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor. Bueno, con ustedes, amigos, ya saben, la cita es por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3, directo a tu CPU. En contacto con el mundo, que todo sea felicidad y, como siempre, a pensar bien en quién van a votar en abril próximo. Sí van a haber elecciones, no se puede modificar la fecha, porque de lo contrario habría un juicio político contra el presidente Sagasti. Lean bien la Constitución. Es imposible hacer el cambio, y si lo hacen, el Perú entra en un estado totalmente fuera de lo constitucional. Esperemos que no pase eso. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Chao, gracias, doctor. Felicidades.